Hola, estás en el canal de Cardiología Terapia Intensiva. Estás en este canal es porque te encanta la medicina, te apasiona la medicina y quieres aprender sobre ella. Así que si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo para que no te pierdas de nuestros videos que son sumamente interesantes. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las pruebas diagnósticas, las troponinas. Las troponinas elevadas son siempre una causa de un infarto, pues eso es lo que vamos a estar discutiendo. Para la definición del infarto de miocardio se destaca la importancia de la elevación de las troponinas y sus diferentes implicaciones clínicas. El consolidado papel que ha tenido las troponinas en el diagnóstico del infarto del miocardio queda eclipsado en el espectro de la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia renal por la elevación persistente que existe de estos biomarcadores en este aspecto clínico en particular. Ha quedado demostrado en numerosos estudios que saber cuándo atribuir los valores elevados de este marcador a causa cardíaca o extracardíaca o incluso a otro mecanismo supone un reto en el manejo de este tipo de pacientes, principalmente en el contexto de urgencia. En primer lugar, ante una elevación brusca de la troponina durante un episodio de insuficiencia cardíaca aguda, va a ser prioritario descartar que también esté cursando este paciente con un síndrome coronario, principalmente tipo 1, es aquel de la rotura de la ulceración de la placa aterosclerótica. Existen estudios que demuestran que los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y la acentuada elevación de las troponinas presentan síntomas sumamente más severos y que requieren medidas de soporte muchísimo más agresivas y sufren de peor pronóstico en su evolución clínica. Ha sido ampliamente descrita la frecuente presencia de concentraciones elevadas circulantes de las troponinas, tanto en la insuficiencia cardíaca aguda como en la insuficiencia cardíaca crónica, sin relación con la existencia de un infarto de miocardio de tipo 1. Sin embargo, existe un segundo escenario en el que se elevan estos biomarcadores en relación con un tipo de infarto del miocardio causado por factores hemodinámicos y biomecánicos, como la hipertensión arterial descontrolada subyacente. Es común en pacientes que son portadores de diabetes o aterosclerosis extensa la liberación de troponinas al torrente circulatorio, bien sea por disfunción endotelial, por isquemia subendocárdica, que va a estar agravada en el contexto de un paciente que tiene anemia o que tiene hipotensión, presiones de llenado elevada y rigidez del miocardio propio en esta población de pacientes, en los pacientes diabéticos. Dado que la clínica típica subjetiva de isquemia no siempre está presente, deberá de realizarse mediciones seriadas para situar los valores en el contexto de su elevación y poder categorizar adecuadamente a estos pacientes. Existe evidencia en la bibliografía de las relaciones existentes entre las curvas de troponina y el ascenso de las mismas con mayor mortalidad de estos pacientes frente a los que presentan curva estable, es decir, en meseta. De ahí la importancia de hacer un seriado de troponina. Por último, y no por eso menos frecuente, los autores de los diferentes estudios nos hacen mención a causa de las causas extracardíacas de liberación de las troponinas al torrente sanguíneo, como bien serían las distrofias musculares o los procesos inflamatorios sistémicos, los procesos autoinmunes y la ya mencionada insuficiencia renal, que muchas veces estas patologías se nos pasan por alto. Respecto a este último punto, se enfatiza en la relación existente entre la elevación de estos marcadores y el daño del miocardio que producido por la propia afectación de la enfermedad a nivel sistémico y no por la disminución del filtrado glomerular. Por lo tanto, se desaconseja caer en el error de atribuir que la elevación de las troponinas es debida a un falso positivo, debido a una probable disminución del aclaramiento renal causado por la propia patología. Por tal razón, se recomienda poner en contexto los valores de troponina con la clínica presentada durante el episodio. Si el paciente es renal pero presenta dolor precordial, se debe de enviar las troponinas y si estas están elevadas, se debe sospechar la presencia de un síndrome coronario agudo subyacente. Siempre debemos recordar que en los episodios de insuficiencia cardíaca aguda cabe descartar
en primer lugar un infarto del miocardio como precipitante de la insuficiencia cardíaca aguda. Aunque con la llegada de las troponinas de alta sensibilidad se ha permitido el diagnóstico y el tratamiento más temprano y con resultados positivos significativos. Un gran número de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica presentan valores elevados de forma crónica de troponina, pero la troponina ultrasensible nos ha permitido hacer un diagnóstico muchísimo más acertado de un síndrome coronario agudo. Ya hablamos sobre las troponinas, pero otro punto que quiero abordar en este video es qué es una prueba de creatinquinasa o qué es la CK, que muchas veces nos causa duda en el contexto del abordaje del paciente de urgencia. Esta prueba mide la cantidad de creatina quinasa, es decir, de CK en la sangre. La CK es una enzima que se encuentra principalmente en los músculos esqueléticos y en el mismo músculo cardíaco, es decir, en el miocardio, con cantidades menores, pero sí está presente la CK en el cerebro. Así que la CK trabajan con tus músculos para ayudarlo a moverse y darle poder y fuerza a tu cuerpo. Existen 3 tipos de CK y esta es sumamente importante conocerla. La CK MM, que se encuentra principalmente en el músculo esquelético, en los músculos. La CKMB, que es aquella que se va a encontrar presente principalmente en el músculo cardíaco. La CKBB, que se encuentra principalmente en el tejido cerebral. Una pequeña cantidad de CK en la sangre es normal. Por eso existen valores normales que están prescritos por cada laboratorio. Cantidades mayores pueden significar un problema de salud, dependiendo del tipo y del nivel de CK encontrado alterado. Puede significar que tienes un daño o una enfermedad, bien sea en el músculo esquelético, en el miocardio o incluso en el cerebro. Otros nombres de la CK está la CK total, la creatina fosfocinasa y la CPK. Una prueba de CK se usa con mayor frecuencia para diagnosticar y monitorear lesiones y enfermedades musculares. Estas enfermedades incluyen la distrofia muscular, una enfermedad hereditaria poco común que causa debilidad y degradación, así como la pérdida de la función de los músculos esqueléticos. Así que si tenemos CK elevada, también tenemos que pensar en esta posibilidad. Ocurre principalmente en hombres. Otra es la rhabdomiolisis, que ocurre con una rápida degradación del tejido muscular y puede estar causado por una lesión grave, como una enfermedad muscular u otro tipo de trastornos como traumatismo por aplastamiento, principalmente de los grandes músculos o de los grandes grupos musculares. La prueba se puede utilizar para ayudar a diagnosticar evidentemente un ataque cardíaco. La prueba de CK solía ser una prueba común para hacer los diagnósticos de síndromes coronarios agudos, pero se ha descubierto que existen otras pruebas con mucho mayor sensibilidad para el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. Ya mencionamos las troponinas, que han demostrado ser por mucho mejores para detectar el daño cardíaco miocárdico. Bueno, pues es posible que necesites una prueba de CK si usted tiene síntomas de un trastorno muscular. Estos trastornos podrían incluir el dolor y calambres musculares, puede incluir también la debilidad muscular, problemas incluso en el equilibrio, el entumecimiento u hormigueo en los miembros inferiores es muy frecuente y también puede necesitar una prueba si tuvo una lesión muscular o incluso pudo haber tenido usted un derrame cerebral. Es posible que los niveles de CK no alcance su punto máximo hasta incluso 2 días después del inicio de ciertas lesiones, por lo que es posible que debe hacerse usted las pruebas varias veces, que es lo que nosotros llamamos un seriado. Estas pruebas pueden ayudarnos a mostrar si el paciente tiene daños, ya sea en su músculo cardíaco o incluso en otros músculos. Si los resultados mostraran que el paciente tiene un nivel de CK demasiado alto o más alto de lo normal, puede significar que tiene una lesión o enfermedad de los músculos. Pero aquí debo de aclarar que no exclusivamente en el corazón, podría también haber afectaciones incluso en el cerebro. Pues para obtener más información, pues usted puede hablar con su médico y puede solicitarles pruebas para verificar los niveles de enzima de CK, prueba de CK específica. Si tiene CK elevada,
hay que mandar a ver específicamente cuál de las CK es la que está elevada para así poder identificar qué músculo es el que está afectado. Si tienes enzima CK-MM más alta de lo normal, puede significar que tiene una lesión o enfermedad muscular, como por ejemplo lo es la distrofia muscular o la presencia de rhabdomiolisis. Si usted tiene enzima CK-MB más alta de lo normal, puede significar que tiene una inflamación en el músculo cardíaco o que está teniendo o ha tenido un ataque cardíaco reciente. Si tiene enzima CK-BB más alta de lo normal, puede significar que ha tenido un derrame cerebral o una lesión cerebral. Otras condiciones que pueden causar elevación de los niveles de CK incluyen coágulos sanguíneos, la presencia de infecciones severas, desórdenes hormonales, incluyendo en ellos y siendo muy frecuentes los desórdenes tiroideos o glándulas adrenales, el ejercicio extenuante, y también está presente en aquellos pacientes que tienen cirugías por largo tiempo. Esta es la información que traía para ti el día de hoy. Si tenías las dudas sobre estas enzimas, aquí te dejo este video, espero que te sea de utilidad, y si es así, pues por favor te invito a que nos des un like, a que compartas este video para que la información llegue a más y más personas, y porque eso nos motiva a seguir haciendo videos de calidad y con información importante para la población. Así que por favor danos un like y te invito a que te suscribas al canal y a todas nuestras redes sociales de cardiología terapia intensiva. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Así que saludos.